Hola, soy Rose510, y esta historia es enviada por Exrazor 2. Hola, mi nombre es Nicolás, trabajaba en hacer dibujos animados en ese tiempo. Un día me mandaron a las empresas de Disney a trabajar. Me sentía muy feliz, pero siempre me arrepentiré de haber ido. Al llegar, el hombre que me guiaba era un hombre con claros toques americanos. Como el cabello rubio, me dijo: usted tiene que escoger una de estas 3 series para trabajar. De esas 3 me interesan Los Padrinos Mágicos, que al ser yo listo pensé que esas series atraen público infantil, así que la elegí. Esa fue la segunda cosa que jamás debí hacer. Al trabajar allí estaba muy a gusto, me había hecho amigo del creador y los dibujantes, cosa que me fascinó ya que tenían una gran imaginación. Un día de esos felices que se pensaba que no pasaría nada, o sea, un día normal, llega el vicepresidente de la corporación Disney a informarnos que el 75% de los derechos de Los Padrinos Mágicos fue vendida a Nickelodeon. El creador y mis compañeros lo quedaron mirando con asombro, ya que en ese tiempo eran competencia, pero luego cambiaron sus caras a un enojo, pero sin decir nada. Hasta que se fue le dijeron que tenían una semana para ir a Nickelodeon, ya que todos eran enviados allí. Y le dijeron que harían su última película de Los Padrinos Mágicos, que fue el del bebé Buzz. Pero antes de hacer eso, el creador dijo: haré un último episodio, pero con una voz muy siniestra. Aunque todo lo tomaron de buena forma, pasaron unos días. Nosotros trabajábamos en hacer la película todavía, y entra y nos dice: amigos, he terminado el episodio, y nos dice quién quieren ser los primeros voluntarios, pero con voz más siniestra y una risa. Los trabajadores se asustaron un poco y solo 10, incluyéndome, aceptaron. Eso fue mi tercer error que nunca debí hacer. El director puso la cinta y se retiró. No le di importancia y me quedé viendo el episodio. Empezaba como normalmente, pero cuando Timmy cae al charco de agua como normalmente, cayó a un charco de sangre. Me agarró un susto como a los demás, pero seguimos viendo. Luego de eso, en vez de estar los padres de cartón en la puerta, están los de verdad, y Vicky sale de atrás y le corta la cabeza. Todos quedaron muy sorprendidos con eso y algunos quedaron sin gana de ver, pero seguimos. Luego de que Timmy subió las escaleras lleno de sangre, vio a los 2 peces, pero esta vez estaban casi esqueléticos. Cosmo sin un ojo y Wanda sin la dentadura de abajo, pero de una forma muy realista, igual que la sangre. Luego dieron la escena que transforman a Vicky, pero la transformaban en formas muy horribles que no sé describir. Mientras Timmy reía de una forma muy diabólica, todos quedamos muy asustados y sin poder hablar. Luego empezó diciendo: los muertos del deseo, no como siempre diciendo Los Padrinos Mágicos. Aparece Timmy en su casa con una cara de que algo malo iba a pasar. Llega Vicky, pero con una cara más triste que la de Timmy. Luego pone una sonrisa muy macabra y le dice lo común: gusano, pero con una voz muy demoníaca, y lo manda a su cuarto. Timmy en su cuarto pone una cara muy diabólica y dice: ya no aguanto más, y le pide a Cosmo, diciendo: Cosmo, deseo una motosierra. Y Cosmo dice: ¿pero para qué? Y Timmy lo mira con unos ojos muy realistas y lo agarra y se pone a estrangularlo. A Cosmo le parecieran como si se le iban a salir los ojos. Luego Wanda dice: por favor, detente, y le da una motosierra. Al recibirla, Timmy dice: ya es muy tarde, está muerto, y se ve a Cosmo botando sangre de la boca y sus ojos con lágrimas y casi afuera. Luego Timmy baja y dice: Vicky, te llegó la hora, y empieza a cortarla en pedazos, viéndose las tripas saliendo y saltando al exterior, y cae el corazón en la pantalla, pero de una forma tan realista como si fuera 3D. Uno de los que estaba allí bonita y otro llora, pero los demás seguimos viendo. Luego llegan los padres de Timmy. Al ver eso querían huir. Timmy le pide una granada de Wanda y Timmy se la lanza a su mamá, haciéndola estallar y su cuerpo saliendo en pedacitos por el lugar. Luego Timmy le pide una pistola a Wanda y le dispara a su padre, dándole en la nuca y traspasándole un ojo con la pantalla enfocada en él. Todos estábamos con un miedo y esperando a que esta pesadilla terminara. Luego Wanda le quita el arma a Timmy, le dispara en la cabeza atravesándole el ojo como a su padre, y Wanda dice en una forma sombría: ustedes nunca pidan un deseo, ya que cuando lo hagan, yo estaré allí y los mataré de la peor forma, y desearán nunca haber deseado algo en ese momento. El capítulo termina enfocado en Timmy. Yo escuché a uno de mis amigos deseando que eso terminara, pero todos nos fuimos corriendo al terminar. Al día siguiente, el mismo que pidió el deseo murió, pero quemado completamente, y todos fuimos de inmediato a buscar la cinta, pero no estaba y no sabíamos nada del director. Pasaba el tiempo y cada uno de mis amigos moría de una forma peor que las anteriores. Al final solo quedo yo, pero ya no puedo resistir. Lo único que estoy deseando es morir. Estoy viendo algo rosa, espero no sufrir. Y esta es enviada por
K00 y 00R00A00. Bueno, no es historia. El Chavo del 8, teorías y conclusiones. Este texto tiene como finalidad tratar de explicar algunos hechos de la conocida serie de televisión El Chavo del 8. Cabe mencionar que son hipótesis formuladas por mí. No son reales, solo son eso. Pensamientos raros que me llegaron a la cabeza. El Chavo era un niño que después de ser abandonado por sus padres fue recogido por una anciana que vivía en la conocida vecindad y claro, vivía en la casa con el número 8. Luego de un tiempo la anciana enfermó y al momento de la agonía el niño, el Chavo, huyó y se refugió en un barril. De ahí también que viva en un barril. Mi teoría es que el Chavo era un niño de la calle como muchos en aquel tiempo y actualmente y que llegó un día a la dichosa vecindad y al querer descansar, encuentra un barril el que toma como hogar. Después de un tiempo se hace amigo de los niños locales, los cuales le toman un gran afecto y se hacen sus cómplices de varias de sus aventuras y travesuras. A tal punto que los mismos habitantes de la vecindad se le toman un gran afecto y le dan lo necesario para sobrevivir, como podría ser la comida y el niño para conseguir dinero para los que son deseos de un niño. Cualquiera trabaja como se muestra en distintos capítulos como vendedor de boletos de lotería, mandadero, lavacoches, etc. Y obviamente no podíamos dejar afuera el detalle de que su comida favorita era ni más ni menos que precisamente las toratas de jamón. Por otro lado, y dirigiendo nuestra atención a otros personajes, encontramos a Don Ramón. En lo que a mí respecta, eso está más claro que nada, y Don Ramón, como él mismo lo afirma en distintas ocasiones en la serie, es viudo. No me imagino cuál es la causa de la muerte de su esposa y peor queda con su aja, la famosa Chilindrina, que es criada también por su abuela, como también se menciona en la serie. Don Ramón es una persona de bajos recursos económicos, que siempre tiene problemas con el casero por no pagar la renta, y se me hace una exageración eso de los 14 meses de renta, pero por qué no decir que si se atrasaba mucho en sus pagos, provocando la ira de dicho casero, quien a su vez se disgustaba por los problemas que causaban los niños en la vecindad, porque obviamente los niños no eran unos angelitos. De nuevo yéndonos a otro personaje, está Doña Florinda, y en este punto me llegan muchas ideas a la cabeza. Quiero pensar que como nunca aparece el padre de Kiko en la serie y por su traje de marinerito, su padre era un marino, que por tener ese trabajo no le permite estar con ellos, pero manda dinero a su esposa e hijo, y como claro tenía un buen sueldo, convierte a Doña Florinda en la rica de la vecindad, una persona completamente vanidosa y egoísta que hace menos a las demás personas de dicha vecindad. Pero siendo así también tenía sus secretos. Pues tenía varias aventuras con el profesor Girafales, maestro de su hijo y de los niños de la vecindad, y por lo cual llego a la conclusión de que era la escuela del barrio. Disfrazado tras el típico una tacita de café, ya que si se dan cuenta siempre que llega el profesor a la casa de ellos, el niño se sale la gran mayoría de las veces, ya se imaginarán por qué, lo cual aprovecha para estar con sus amigos. Escribiendo esto recordé a la señorita Clotilde. Al pensar en este personaje me da la impresión de que era una persona que nunca se casó y que más porque su casa fuera el número 71 y tenía 71 años de edad, y al tener ese aspecto de anciana lo sé ser una persona que usaba remedios caseros, hacía limpias, o esas cosas que hoy en día muchos practican. Los niños la tenían en el concepto de bruja, cosa que los aterrorizaba. Acto que muchas veces le causaba al Chavo garrotera, pero para esto también tengo una explicación. Me imagino que la supuesta garrotera era más bien una enfermedad llamada cataplexia, que es una enfermedad que en raros casos tensa los músculos a tal grado de no poder moverse después de llevarse una gran impresión emocional, como podría venir siendo un susto. Eso explicaría por qué lentamente se quedaba en esas posiciones incómodas y sin poder moverse mientras los demás corrían o lo asustaban a propósito. Como pueden ver, la historia del Chavo no es tan cómica como muchos podríamos llegar a pensar. Claro está, si estos datos fueran ciertos, pero como ya lo dije, es solo mi perspectiva de esta serie, es lo que llega a mi mente como la verdadera historia del Chavo. Bien, es todo, suscríbanse. Les link de los que me enviaron las historias en la descripción del video. Porque yo soy Drowse510 y soy...